Estamos una vez más dispuestos a acompañarlo durante una hora para hacer este programa de Onda Verde en su tercer año consecutivo, en el tercer ciclo de este programa que abrimos las puertas cada semana para poder charlar juntos, pensar juntos sobre cómo cuidamos mejor nuestra única vivienda, la casa y nuestro entorno. Y en esta apertura que hacemos habitualmente, donde generamos algún tipo de reflexión, de pensamiento, hoy volvemos a tomar un hecho que nos alegra profundamente y que es la preocupación de la ciudadanía, la preocupación de la población o de algunos sectores de la población en algunas cuestiones que lo rodean y que se relacionan con ellos. En más de una oportunidad dijimos que gran parte de los temas ambientales se empiezan a discutir por las movilizaciones ciudadanas. Algunos ejemplos: los habitantes de los pueblos rurales preocupados por las fumigaciones, las personas de las ciudades muchas veces también preocupadas por los basureros o por la basura, los basureros a cielo abierto en algunas ciudades más chicas. Y estos últimos días nos enterábamos de algunos habitantes preocupados y ocupados, movilizados, convocando a la prensa, yendo inclusive a las puertas de la misma municipalidad de la ciudad de Santa Fe, alertando sobre un problema que es el problema de las antenas de los teléfonos celulares. Cerca de Barrio Candioti, creo que se llama Barrio General Alvear, hay un número importante de vecinos preocupados porque están instalando en un club una antena para telefonía celular. Y se dice que más de 10 o 15 antenas serán instaladas por las empresas en nuestra ciudad. Esto generó una preocupación y una movilización de los vecinos tan importante que es un tema que estamos prometiendo para los próximos programas porque estuvimos hablando con ellos. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. El programa de hoy es la continuación del que comenzábamos hace 7 días. Es la segunda parte de contaminación urbana, cómo se vive en las ciudades, cómo vivimos los habitantes en las ciudades medias y en las grandes ciudades, cuánta contaminación sufrimos diariamente. Va a ser uno de los temas. Ese y otros más te los detalla, te los comenta, como siempre, nuestra locutora Celina Pérez en el sumario del programa de hoy. Un solo programa no alcanza para hablar sobre cómo se vive hoy en las ciudades. Por eso presentamos la segunda parte sobre contaminación urbana. El ruido, el smog, las grandes construcciones o la basura son parte de esta problemática. Pero también abordaremos otros temas. Estuvimos en la charla que dio el arquitecto, ambientalista y docente universitario Rubén Pesci sobre sustentabilidad y planificación. Nos fuimos hasta la capital federal, al pie del obelisco y a 10 meses del terrible derrame de cianuro sobre el río Háchal. Pobladores de esa localidad se movilizaron ante la apatía del gobierno provincial y la justicia sanjuanina. Además, las secciones de siempre: cultura y ecología, y las 3 luces del semáforo con las 3 noticias de la semana. Los eventos más importantes vinculados con la ecología te los presentamos en la Agenda Verde. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde. Ahí pasaba el sumario con los temas del programa de hoy. Y uno de ellas, te lo decía recién Celina Pérez, tiene que ver con una cobertura de un evento importante que se llevó a cabo aquí en nuestra ciudad de Santa Fe, en la Facultad de Arquitectura y Diseño. La Universidad Nacional del Litoral viene organizando desde el año 2006 un ciclo de conferencias titulados Hacia un desarrollo sustentable. Este año no fue la excepción y en el marco de uno de los congresos, el 4º congreso, hubo importantes profesionales que estuvieron convocados para este simposio, esta charla. ¿Cuál es la idea? La idea fundamental es poder debatir desde un lugar, desde el saber académico, desde el saber científico, docentes, investigadores y también los actores sociales que están vinculados con la problemática ambiental. En este contexto hubo una conferencia titulada Reservas de la Biosfera. Y en esa charla estuvo un representante del mundo ambiental, en este caso un ecologista por vocación, pero un arquitecto desde su formación. Estuvo hablando sobre estos temas. Se trata de Rubén Pesci, una eminencia en este tema, reconocido en gran parte de Latinoamérica, forma parte del cuerpo docente de la Universidad Nacional de Lanús y estuvimos hablando con él.
aula magna, creo que así se llama, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Qué se está tratando en esta aula magna? Es un doble encuentro. Una parte se refiere concretamente a experiencias muy concretas, muy lindas, de áreas naturales protegidas, reservas naturales, desde parques nacionales hasta humedales pequeños acá en la región de la propia ciudad. Y por otro lado, esta idea de proyectar ambientes. Los ambientes, para poder protegerlos, muchas veces hay que proyectarlos. Es decir, planes de manejo, normas de conducta, programas de capacitación, programas de educación. Esto es proyectar soluciones, no solamente observar el ambiente. De eso estamos tratando. Pero he escuchado propuestas de áreas naturales, de sitios de Ramsar, de protección fundamentalmente de aves silvestres, de humedales, varios humedales acá en la región. Fundamentalmente escuché ponencias de la provincia de Santa Fe. Sé que hubo gente de parques nacionales también y parques y de otras provincias. Lo que yo voy a plantear, en cambio, es una visión exactamente opuesta. Para tener reservas hay que proteger el territorio, no hay que cerrar pedacitos. Tenemos que manejar bien todo, no en algunos relictos mantener algunos relictos de naturaleza y dejar que el resto, el 99% del territorio, se vaya desmadrando y saliendo de cauce. Voy a plantear que hay que extender estas luchas por la conservación de la naturaleza y sobre todo por la biodiversidad y por la diversidad cultural. Hay que extenderla a las propias civilizaciones, un cambio de civilización, no solamente encerrar algunas reservas. Lo importante es considerar que todo el territorio tiene que ser bien manejado. Este es el cambio de paradigma. Si no, los seres humanos vivimos mal en ciudades que están mal hechas, en territorios que están invadidos y protegemos a los animales en unos reductos que le aportamos energía, subsidios, a veces materiales para defenderlos. Esto es una locura de civilización. Entonces lo que tenemos que parar es la locura de civilización, no hacer pequeñas reservas. Este es mi discurso, es lo que hemos escuchado hoy. Muy bien intencionados, maravillosos, pero son 40 hectáreas, 27 hectáreas. Uno de los expositores, creo que fue Alejandro, no me acuerdo cómo se llama, muy bueno, del sitio Ramsar acá en la provincia de Santa Fe, él señalaba que para el águila, no sé cuánto, dorada creo, hacen falta 154.000 kilómetros cuadrados. Entonces no hacemos nada para ciertas especies. Con señalar 50 hectáreas, 70 hectáreas, 200 hectáreas, no tienen gran significación, no solo ecológica, sino en el destino de la humanidad. El gran esfuerzo hay que poner en proteger todo y no algunas cosas. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Esto te lo refiero con un ejemplo muy simple. Voy a esperar que la gente esté enferma para curarlos. En cambio, tengo que hacer prevención de salud en toda la población. ¿Esto se trabajaría en conjunto con especialistas, gobierno? ¿Cómo se trabaja? Primero es absolutamente transdisciplinario. Todas las disciplinas, la comunicación, la prensa, todos, científicos, no científicos, cientistas sociales, comunicadores, divulgadores. Por supuesto tiene que estar el Estado, en políticas de Estado. Mal se puede legislar todo un territorio si no interviene el Estado. Pero el Estado y no los gobiernos cada 4 años. Es la epopeya que necesitamos. No basta con tener, o sea, la vieja política de reservas fue ya cuestionada por el MAP, el programa MAP de UNESCO, El hombre y la biosfera, cuando en 1972 creó la figura de las reservas de la biosfera. Es otra cosa, es otra forma de manejo, mucho más integral, y con el hombre adentro. Por eso me gustó mucho, sí, que se hablara de reservas privadas, porque son los privados los que tienen que apostar al buen manejo. No hay forma de comprarle el país y dejárselo en manos del Estado. Esto es una locura histórica, no puede ser. Expropiar el país para que solo sea conservación de los animalitos. No tiene sentido. No tiene sentido. Va a venir otro que va a decir expropiar el país para conservar a los seres humanos. Eso es nazismo puro. Atención. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma de la conservación. Depende del entorno donde vivamos, los hombres tienen diferentes problemas. Sin lugar a dudas, uno de los problemas de los habitantes de la zona montañosa son los emprendimientos mineros, la mina a cielo abierto.
Aquellos pobladores que viven en ciudades rurales tienen el problema de convivir con un modelo agrotecnológico. Y los que vivimos en las ciudades tenemos otros problemas. Cada vez se habla más de ciudades difíciles de vivir. Es difícil convivir en nuestras ciudades. Hay una serie de emprendimientos negativos que se relacionan con nuestra vida y con nuestro entorno permanentemente. Hoy estamos haciendo las presentaciones del programa en una zona céntrica de una ciudad grande, como es la ciudad de Santa Fe. Alrededor nuestro hay lo que viven todas las ciudades, edificios muy grandes, muchas veces hay construcciones edilicias que los gobiernos municipales autorizan sin un estudio previo sobre si, por ejemplo, las redes de servicios van a poder tolerar. Estamos contaminados sonoramente, no es fácil comunicarse en nuestras ciudades. Los autos, los ruidos de los emprendimientos fabriles, el permanente uso de la bocina. No es fácil tener sanidad, tener salud en nuestras ciudades. La basura permanentemente en las calles generando focos infecciosos. Algunos barrios alejados del centro tienen los basureros a cielo abierto, que son también hartamente preocupantes. El smog que tiran los autos hace que algunas ciudades, las más industrializadas, hacen que las personas tengan que salir con barbijo para ir de un lugar a otro. En nuestras ciudades no hemos llegado todavía a tal grado de preocupación, pero sí es cierto que cada vez se nos hace más difícil transitar, que ir al microcentro en auto es complicado, que nuestros servicios públicos muchas veces rebalsan, que no estamos seguros que el agua que consumimos sea un agua que nos haga bien, que el aire que respiramos muchas veces nos contamina. Bueno, de parte de eso hablamos la semana pasada. Si vos sos parte de los televidentes que nos sigue regularmente, la primera parte de contaminación urbana salió al aire en Onda Verde hace 7 días, cuando hablamos con el doctor Ricardo Mascheroni. Hoy vamos a seguir hablando de estos temas. Hoy vamos a detenernos en la vida en nuestras ciudades. ¿Cómo vivimos? ¿Qué respiramos? ¿Cuán expuestos a enfermedades estamos? Que vivimos en ciudades contaminadas no es un descubrimiento. Es en las grandes y medianas urbes donde puede constatarse que la modernidad ha generado un desequilibrio ambiental profundo que atenta contra nuestras vidas. No se trata de plantear contaminación cero, no es posible, pero tampoco de habitar centros urbanos que pongan en peligro nuestra existencia. El poderoso proceso urbanístico ha llevado a la destrucción de espacios verdes, grandes edificios que ponen en crisis los sistemas de servicios como desagües y cloacas conviven con la ausencia de áreas recreativas. A esto hay que sumarle que la permanente migración del campo o de pequeñas localidades a la ciudad trae consigo insuficiencia de otros servicios públicos, como el agua, la luz o el transporte, atestando nuestras localidades de autos, motos y colectivos que generan una contaminación sonora y en el aire que respiramos. La contaminación sónica en algunas ciudades es muy aguda. El ruido produce efectos psicológicos dañinos como interrumpir el sueño, disminuir el rendimiento laboral y provocar un constante estado de ansiedad. Los investigadores señalan que la densidad sonora no debiera superar los 70 decibeles. En la legislación de la ciudad de Santa Fe, los ruidos permitidos son los que están dentro del espectro de los 55 decibeles, entre las 6 y las 22 horas, y de 45 decibeles en el horario de las 22 a las 6. En algunos lugares de nuestra ciudad estos parámetros se superan ampliamente, por eso estudiosos y especialistas no dudan en afirmar que las generaciones jóvenes de hoy serán futuros sordos, pues cada vez es mayor el ruido de las ciudades. Otros problemas como la contaminación del agua depurada por canalizaciones obsoletas, la fuga de materia orgánica fermentable de las fosas sépticas, el vertido de aguas usadas no depuradas del alcantarillado, o la presencia de metales pesados en el agua que los ciudadanos consumen son parte de la vida urbana. Los habitantes de las grandes polis ya no pueden salir de sus casas si no lo hacen con un barbijo. La presencia de diferentes agentes en el aire hace imposible respirar sin enfermarse.
Las actividades industriales son las que emiten mayor cantidad de contaminantes. Plantas como las de energía eléctrica, la siderurgia y otras derivadas de la petroquímica son las que producen mayor contaminación. Si bien estos emprendimientos suelen ubicarse en la periferia, generando igualmente altos niveles de contaminantes que pueden desplazarse por la ciudad a merced del viento, las ciudades amplían sus fronteras y hoy pueden verse estas plantas en el centro de un populoso barrio. Como se ve, son diferentes los focos contaminantes que cohabitan con nosotros en las ciudades. El enorme desafío será no renegar de los avances que nos permiten un mejor vivir sin que esto atente contra nuestra salud. Vamos a hablar de contaminación urbana, de cómo vivimos aquellos que tenemos que vivir en las medianas o en las grandes ciudades con nuestro entorno, cuán difícil se nos hace y cuán difícil parece, lamentablemente, se nos va a seguir haciendo. Para eso hablamos con un especialista y él se presenta. Soy Adolfo Rojas Mor, soy abogado, soy presidente de la Asociación Civil Civitas, de estudios ambientales, urbanísticos y políticos. Me especialicé, tengo una maestría en Derecho Ambiental y Urbanístico, otorgada por la Universidad de Limoges en convenio con la Universidad Nacional del Litoral, y una especialización de la misma UNL en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural. Como les decía anteriormente, integro desde aproximadamente unos 7 años la Asociación Civil Civitas, que tiene su accionar basado principalmente en la materia urbano-ambiental, ¿no? Sabemos que la cuestión ecológica, la cuestión medioambiental es de una vastedad, de una amplitud tremenda, y nosotros preferimos enfocarnos en lo local, ¿no? Sobre todo en la vida en las ciudades, que como es público y notorio, dentro de unos pocos años creo que el grueso de la población va a estar viviendo en las ciudades. Por lo tanto, tenemos que hablar y tratar de considerar cómo hacemos un poco más vivible, entre comillas, y más perfectible la vida aquí en estas pequeñas junglas de cemento. La escala de densidad poblacional significa mayor contacto, mayor interacción entre gente que está enferma, gente que no está enferma, mayor cantidad de automóviles, monóxido de carbono, toda una serie de cuestiones contaminantes, algunas con menos efectos y otras con más efectos, pero en definitiva todo ese cúmulo de actividades antrópicas y no antrópicas termina afectando al ambiente y a la salud, ¿no? Bueno, vos viste que en el derecho se dicen que hay 2 bibliotecas, ¿no? Bueno, en el urbanismo debe haber 2 o 3 o 4, ¿no? Escuchaba un arquitecto, me parece que un rosarino, ¿no? Que él hablaba sobre la importancia de la densificación, ¿no? En las ciudades. O sea, él propone que la gente viva en el centro, para arriba, en edificios, ¿no? Porque dice que se abarata un montón de servicios, por una cuestión de seguridad, por una cuestión de conectividad, ¿no? Dejando de lado un poco esa idea, a lo mejor más utópica, que todavía tenemos algunos, de vivir en zonas un poco más alejadas, más verdes, en contacto con la naturaleza. Por lo tanto, esto parece ser la tendencia, pero si uno ve la estadística de la ONU, de todos los organismos internacionales, te dice que de acá a 50 años el 80% de la población en el mundo va a estar viviendo en las ciudades, ¿no? Y dentro de eso hay tendencias que hablan de la vida en los micro y macrocentros de las ciudades. Yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? En cuanto a la vida de la ciudad, pero hay que identificar los problemas que tenemos, ¿no? en las ciudades. Nosotros somos un grupo relativamente chico, fundados en el año 2008, fines de 2008, casi 2009, por estudiantes de ciencia política, por gente vinculada a la protección del ambiente, por el urbanismo. Hay abogados, hay arquitectos, ingenieros, estudiantes, es decir, un lindo grupo, y tratamos de que sea lo más interdisciplinario posible, ¿no? Nos estaría faltando un economista, paso el chivo, porque hay un economista, y si hay algún economista ambiental, mucho más difícil, mejor todavía. Y bueno, funcionamos en nuestras sedes en Pedro Vítori 3819 de la ciudad de Santa Fe. Tenemos una página en Facebook que la pueden consultar fácilmente, se llama Civitas, Estudios Ambientales, Políticos y Urbanísticos. Los invitamos a participar, sobre todo si tienen este tipo de inquietudes en cuanto al medio ambiente urbano y cómo mejorar la vida de las ciudades, que yo creo que es el gran desafío de aquí a los próximos años, ¿no?
Bien, él es Adolfo Rojas Mors, abogado y un especialista en cuestiones ambientales. Una tarde hablamos allí en su casa, mucho le agradecemos el tiempo dispensado y tenemos muchísimo más material para compartir con ustedes. Como queda claro, vivir en las ciudades no es fácil y cada vez parece que va a ser más difícil poder convivir con nuestro entorno. Depende de muchas cosas, vamos a ver más adelante. Depende de políticas de Estado, pero también depende de cada uno de nosotros. Pero no nos adelantamos, primer paréntesis en el informe de hoy, para presentar la primera luz del semáforo con Rita Ortiz. ¿Qué tal, Rita? Bienvenida. Y la primera luz del semáforo, la luz roja, esa luz que nos preocupa, que da una noticia negativa, habla sobre una política de Estado, en este caso nacional, que insiste con la energía nuclear, ¿no? Exactamente, porque el gobierno nacional sigue dándonos malas noticias en torno al medio ambiente. El ministro de Energía, Aranguren, ha firmado un convenio con China para realizar centrales nucleares. Es la primera luz del semáforo, la noticia negativa del día de hoy es la luz roja. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, ya firmó un memorando de entendimiento con China. Se trata de una inversión que rondará los 12 millones de dólares, que comenzará a ejecutarse en el año 2017. Los bancos chinos financiarán el 85% de este desembolso. Recordamos que en la actualidad ya existen 3 plantas nucleares en nuestro país, Atucha 1 y 2 y Embalse. La cuarta central nuclear comenzaría a construirse en el primer trimestre de 2017. Estas obras monumentales toman entre 6 y 8 años para concretarse, por lo que estaría lista hacia finales de 2025. Una de las nuevas centrales nucleares usará tecnología canadiense de agua pesada, que es la misma que corre en Embalse, mientras las otras serán con tecnología china de uranio enriquecido y agua liviana y comenzará a construirse en el año 2019. Bueno, un nuevo emprendimiento en este caso, o un nuevo proyecto, no es emprendimiento todavía, para instalar centrales nucleares en nuestro país. Y lo que dijimos tantas veces, ¿no? Parecemos no aprender. Una revisada por la memoria irrespetuosa hablará de Chernobyl, de Japón, de los mismos Estados Unidos, y seguimos insistiendo con este tipo de energía. Exactamente, seguimos insistiendo y lamentablemente parece que el proyecto va a continuar hasta la realización, como vos bien decías, Ricardo, porque Argentina tampoco aprende de los desastres ambientales y ahora es una nueva noticia. Una nueva noticia preocupante. Es la primera luz del semáforo, teniendo la posibilidad de tantas energías limpias, seguras y hasta más baratas, insistimos con esta. Por eso la incluimos en la luz roja del día de hoy. Marcelo Jiménez Turismo presenta Vacaciones de Invierno, con la programación más completa y el mejor precio. Consulte todas nuestras salidas internacionales. Tenemos los mejores paquetes al sur y norte de Brasil. Recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar o en la revista de Cable Video. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.